Mejor hablar en M24. En Uruguay, desde el retorno a la democracia, los movimientos sociales no han protagonizado estallidos como los que han sacudido otros países de América Latina en los últimos años, como el de 2003 en Brasil o el de Chile en 2019, que llevó a iniciar la redacción de una nueva constitución. Sin embargo, han tenido un rol protagónico en las transformaciones sociales y políticas del país. En el transcurso de la última década han vivido diferentes cambios, como el fortalecimiento del feminismo y el surgimiento de organizaciones sociales con lógicas distintas a las de los movimientos tradicionales. A 2 semanas de presentadas las casi 800.000 firmas de la Comisión Pro Referéndum para derogar 135 artículos de la LUC, en donde los movimientos sociales tuvieron un rol destacado. ¿Qué papel están jugando ahora estos movimientos? ¿Cuál es su vínculo del poder político partidario? ¿Qué caracteriza el entramado de movimientos sociales de Uruguay y cómo ha evolucionado? Para hablar sobre esto estamos en contacto con el doctor en Ciencia Política e investigador Germán Videgain, a quien saludamos. Germán, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien. Germán, ¿qué características definen, si es que las hay, a los movimientos sociales de nuestro país? ¿Hay aspectos que los diferencian de otros movimientos sociales de la región, por ejemplo? Bien, como ustedes señalaban recién en la presentación, es bien interesante el caso uruguayo en el contexto regional, porque muchas veces cuando uno discute con colegas de otras partes del continente, está esta idea como que en Uruguay no pasaría demasiado en términos de grandes ciclos de protesta que impugnen, digamos, a todo el sistema político, ¿no? Ahí ustedes señalaban el caso de Brasil en 2013 o lo que ha pasado en Chile, o incluso cuando uno va a la crisis en 2012 en Uruguay y se comparaba con lo que había pasado en Argentina, ¿no? En 2001, con efectos muy distintos, ¿no? En términos de cómo se impugnaba todo el sistema político, ¿no? Y el famoso que se vayan todos. Y ese tipo de miradas a veces oculta una realidad donde en Uruguay los movimientos sociales efectivamente tienen un rol muy importante políticamente, socialmente, y llegan a generar muchas veces efectos de gran importancia, ¿no? Ustedes señalaban recién que estamos discutiendo ahora algo como la posibilidad de que se caiga la LUC, que es el proyecto, tal vez uno de los proyectos más importantes, la columna vertebral de la coalición que gobierna hoy en día. Entonces, creo que un buen punto de partida es este, ¿no? Poner en perspectiva la realidad uruguaya en términos de que muchas veces no sobresale en términos de un país con altos niveles de conflictividad, que llegue a algunos tipos de desbordes institucionales como se dan en otros casos, pero sí un país donde tenemos movimientos sociales con capacidad de generar agenda política y generar cambios políticos. Y ahí tal vez un elemento importante a tener en cuenta refiere al marco institucional uruguayo, que habilita algo que para nosotros es bastante natural, ¿no? Que son los mecanismos de democracia directa, los referéndums, los plebiscitos, que nosotros lo tenemos incorporado, pero son vías de canalización, ¿no? De descontento social o político que complementan a nuestra clásica democracia representativa y que ofician muchas veces, ¿no? De canales para poner demandas y canales que permiten articular justamente actores sociales y políticos para lograr cambios. Entonces, capaz que como punto de entrada es bien interesante esta mirada institucional, donde uno encuentra que los movimientos sociales tienen incentivos, muchas veces, por procesar sus acciones por estos caminos. Y esto es lo que explica, a mi entender, en buena medida, el hecho de que no encontramos estos ciclos de protestas tan disruptivos y tan cuestionadores a nivel de todo el sistema democrático uruguayo, pero sí encontramos si uno mira en el mediano plazo, encontramos una dinámica donde hay actores sociales que ponen temas en la agenda y que logran afectar la agenda política. Esa característica uruguaya que acabas de describir, su origen, por lo menos, ¿dónde lo podemos ubicar? Esto ha sido tradicionalmente así, por lo menos desde que el Uruguay, digamos, adquirió determinadas lógicas políticas, se institucionalizó en cierta medida a comienzos del siglo XX, ¿o es algo más reciente? Mira, en realidad nosotros ya a la Constitución de 1917 y de ahí en más
el Uruguay ha tenido esa característica de que los cambios constitucionales se tienen que ratificar por plebiscito, ¿no? Ahí ya hay un dato bien importante, ¿no? Por otra parte, desde la década de los 60 se habilita una serie de caminos, que son los que transitamos hoy muchas veces, por ejemplo, en términos de referéndum. Los referéndums refieren a las leyes, que en los hechos concretos, si miramos a esta dinámica que yo aludía, ganan mucha fuerza, sobre todo a partir de la transición democrática, ¿no? Todo lo que fue el referéndum contra la ley de caducidad, por ejemplo, marcó un cambio y marcó el uso concreto de este tipo de mecanismos para no solamente afectar cuestiones constitucionales en dos caminos, ¿no? Porque tenemos los plebiscitos ratificatorios, estos que yo señalaba que ya tienen más larga data, pero también tenemos que a partir del retorno de la democracia se empiezan a usar los plebiscitos en su carácter de proponer cambios a la Constitución, ¿no? Y ahí, de vuelta, tenemos otra novedad que tiene que ver con el caso uruguayo, en términos comparados, que refiere a que no solamente los plebiscitos aquí son lo que la literatura llama desde arriba, esto es cuando hay un cambio que las autoridades políticas quieren promover y entonces llaman a que eventualmente la ciudadanía participe, sino que en Uruguay también hay, como en otros países, Italia, Suiza, en algunos estados de Estados Unidos, pero en realidad estos son casos que son raros en términos generales, hay referéndums y plebiscitos desde abajo. Y esto es lo que creo yo que si miramos en la dinámica a mediano plazo, lo identificamos sobre todo a partir de el retorno a la democracia. Entonces tenemos también, como señalaba recién, plebiscitos desde abajo que, bueno, cuando la ciudadanía entiende que quiere realizar un cambio en la Constitución, puede con el 10%, ¿no?, de la firma del cuerpo electoral disparar un plebiscito, o sea, un cambio de la Constitución. Miren el nivel de relevancia de los temas que se pueden poner a discusión, y no solo a discusión, sino a decisión del cuerpo electoral por voluntad de actores colectivos organizados, sean partidarios o no partidarios. Entonces, esto creo yo que tiene mucho que ver con la peculiaridad de cómo los movimientos sociales actúan en Uruguay, a diferencia de otros países donde lo que vemos es que al no tener estas puertas abiertas, bueno, se generan obviamente lógicas más bien de pulseada, ¿no? Donde en realidad la llave del cambio institucional está solamente en las instituciones representativas y los actores que no están dentro del mundo parlamentario, el mundo de la institucionalidad, no les queda otra, si se quiere decir de una manera más sencilla, que ir a la calle y presionar lo más posible. Uh-huh. Pienso en que esta característica, ¿no?, de los movimientos sociales, que de una sociedad en términos de Real de Azúa amortiguadora, ¿no?, en comparación con otra característica capaz más combativa, incluso en los países vecinos. Pienso cómo se manifestó también en la pandemia, ¿no? Recuerdo al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que decía que aquí en Uruguay durante la pandemia, más allá de la situación que estuvimos en un punto bastante dramático, ¿no?, con respecto a los casos y también con respecto a la situación económica, aquí no hubo, digamos, movilizaciones con un carácter combativo o masivas o sostenidas en el tiempo o estallidos, como sí hubo, por ejemplo, en Argentina y en Brasil y en otras partes de América Latina, ¿no? O sea, también en la pandemia se vio eso reflejado. ¿Coincidís? Sí, coincido, Mariana. Muestra justamente, incluso tal cual como tú señalás, hubo esfuerzos explícitos por parte de los actores. Recuerdo también en el caso de todo lo que refiere a la marcha del silencio, ¿no?, los temas de la memoria, un esfuerzo explícito por mostrar un compromiso, si se quiere, ¿no?, con con una forma de organizarnos, ¿no?, y de operar políticamente que va más allá de lo puramente institucional. Y acá me detengo en una cuestión que discutíamos el otro día con unos estudiantes de facultad, que refiere a esto, al uso cuando vos decías lo combativo, ¿no? Y esto es interesante porque a veces la movilización que existe en Uruguay, el trabajo intenso, ¿no?, denodado que hacen muchas personas, pareciera, ¿no?, que fuera menos combativo, porque claro, uno mira lo que pasa en otros países y son lógicas totalmente distintas, y en realidad no hablamos de lo combativo en esta discusión que teníamos con los estudiantes, sino más bien, ¿no?, del carácter de lo épico o lo no épico. Y muchas veces cuando uno trabaja estos temas, ¿no?, de actores sociales, movilización, participación política
no convencional, es como difícil salir de este tipo de comparaciones. Entonces, por ejemplo, uno ve lo que está pasando en Chile, por ejemplo, con el tema de la constituyente y todas las protestas y los enfrentamientos, y hay quienes analizan y dicen, bueno, en Uruguay no es tan combativo, tan épico. Y ahí es interesante pensarlo, ¿no? Yo no tengo una respuesta a esto, sino es que no hay otra épica que va por otra parte, por otros carriles. Y cuando uno veía el tema de la entrega de las firmas contra la LUC, ¿no? Por el referéndum, había cierta épica. Yo creo que había bastante épica, ¿no? En los discursos que escuchábamos y en las personas que, bueno, todo lo que fue, ¿no? El llevado de las firmas desde la sede del PIT-CNT, ¿no? A la Corte Electoral. Pero claro, uno ve esa ética desde una lógica de acción que se entiende por estos canales y carriles y esta cultura política uruguaya particular, ¿no? De movilización y de participación en la cosa pública, ¿no? Germán. Y termino la idea, sí. Disculpame, Martín, me llamaba particularmente la atención cuando Pereira, ¿no? Señalaba y decía, bueno, la herramienta que tenemos acá es esta, y mostraba una almohadilla y la lapicera. Bueno, ahí hay una cierta épica, pero es una épica que es comprensible, por lo menos sabiendo que a través de las firmas se pueden generar cambios concretos. Ya nos dijiste cómo pensás que incidió, por ejemplo, la recuperación democrática de 1985 en las lógicas que hacen al movimiento social, su capacidad de organizarse y de incidir, recurriendo fundamentalmente a los mecanismos de democracia directa. ¿Cómo ha incidido en este proceso o en ese proceso, viniendo más aquí en el tiempo, la llegada al poder de una fuerza de izquierda como el Frente Amplio, que tiene vínculos con buena parte del movimiento social muy, muy claros, y incluso también podríamos agregarle a la pregunta la posterior salida del Frente Amplio del gobierno? Bien, es una excelente pregunta, porque cuando yo me refería al marco institucional, esto hace a un concepto que muchas veces se utiliza, que es el de estructura de oportunidad política, ¿no? ¿En qué espacio institucional se mueven los movimientos sociales? Pero la estructura de oportunidad política no solamente refiere a esto, ¿no? Las leyes, cuánta posibilidad me dan o no de hacer caer una ley vía referéndum, eso es una mirada bien institucional, sino que también hace a si los movimientos sociales tienen o no aliados en el gobierno. Entonces, lo que vos señalás de la alternancia política, el cambio de signo político, siempre es un aspecto fundamental a la hora de ver, bueno, cómo se ubican los movimientos sociales en un país y qué van a hacer y qué estrategias van a privilegiar. Entonces, sin duda que el cambio de gobierno de 2005 generó un cambio de estructura, de oportunidad política en esta clave, ¿no? Movimientos que se habían articulado fuertemente para llevar adelante plebiscitos y referéndum sobre temas muy variados, ¿no? La ley de empresas públicas en el 92, el agua allá por el 2003-2004, el tema de ANCAP, las jubilaciones, un sinfín de actores sociales que se articularon con el Frente Amplio en oposición, se encontraron en 2005 que, bueno, ahora el gobierno era esa fuerza política con la cual habían desarrollado ciertos vínculos. Y esto generó, obviamente, posibilidades y desafíos. Esto pasa siempre cuando hay una alternancia política y cuando un aliado político asume el poder. Y ahí yo creo que si miramos el periodo 2015-2020, esto lo estudiamos con dos colegas, con Diego Puntigliani y Martín Freixedo hace poco, buscando cuáles eran las novedades que podíamos encontrar en el periodo de gobierno frente amplista. Bueno, encontrábamos algunas cuestiones, ¿no? Por una parte, que si pasamos raya, habiendo terminado este ciclo, si se quiere, frente amplista, no hubo rupturas fuertes con sus aliados históricos, ¿no? Esto es importante señalar porque en otros países pasó. Si pensamos en Ecuador con Correa, por ejemplo, que llega al gobierno con una fuerte alianza con sectores del movimiento indígena, eso rápidamente en ese caso se rompió y se generaron dinámicas de oposición muy fuertes. Entonces, una primera conclusión es decir, bueno, los tradicionales aliados sociales del Frente Amplio, si bien mantuvieron su independencia, porque hubo momentos en los cuales se marcaron distancias, más allá de esa independencia, esa autonomía, bueno, se mantuvo también cierta alianza que permitió movilizar ciertas agendas. Por ejemplo, si vemos el tema de la nueva agenda de derechos, donde actores sociales tradicionalmente aliados también presionaron desde fuera la institucionalidad para que el Frente Amplio hiciera algunos cambios que
algunos de ellos no estaban incorporados en su programa de gobierno, otros sí. Entonces, ahí uno ve que hay cambios en la agenda política, una estructura de oportunidad política más abierta para estos movimientos, si se quiere, que hizo que, por un lado, hubiese, por ejemplo, líderes de los movimientos, de las organizaciones sociales, que pasaran a integrar el Estado, o sea, lo que en la literatura se llama activismo burocrático, ¿no? Entrar al Estado. Otros que optaron desde afuera mantener cierta presión para que el Frente Amplio cumpliera con compromisos, digamos, históricos, y ahí se dieron este tipo de relaciones. Pero bueno, cuando uno pasa raya, hubo efectivamente cambios que fueron en la línea de demandas históricas. Por ejemplo, si pensamos, no sé, la ley de interrupción del embarazo, matrimonio igualitario, no como demanda histórica, pero como presión, ¿no?, que desde las organizaciones se hizo, y aperturas del Frente Amplio para llevar adelante esta agenda, si pensamos en los consejos de salarios, etcétera. Entonces, por ese lado, primera conclusión, bueno, es un ciclo que, si bien tuvo ciertas tensiones, pensamos, no sé, la ley de riego, por ejemplo, un caso donde se activó un mecanismo de democracia directa, pero no exitosamente, ¿no? Ahí podemos encontrar que efectivamente hubo actores que se opusieron a algunas cuestiones del gobierno, de los gobiernos, pero pasando raya no hubo una ruptura, y más bien creo yo que hubo coincidencias y capacidad de mover la agenda hacia un lado que tanto actores sociales como del gobierno entendían que era deseable. Por otro lado, es interesante ver que hubo otros actores que utilizaron mecanismos de democracia directa, que se activaron y que no eran quienes tradicionalmente acudían a ellos. Entonces, ahí identificamos dos grandes ejes, ¿no?, de oposición al Frente Amplio, cuestiones que tenían que ver con el tema de la seguridad, ¿no?, y los plebiscitos de vivir sin miedo al final, y la baja de la ley de imputabilidad penal antes, que tuvieron la peculiaridad de que fueron bastante liderados por actores políticos, ¿no?, más allá de que tuvieron apoyos de organizaciones sociales, pero eran organizaciones más bien ad hoc, no eran las organizaciones tradicionales, ¿no? Uno no recuerda claramente, así como hoy en día uno dice, bueno, ¿quién apoya a LUC? FUGAM, FEU, PCNT, más o menos la Intersocial Feminista? Uno sabe que son más los actores que habitualmente acuden a esto. Si uno intenta identificar los actores sociales que apoyaron esos plebiscitos, es más complicado. Y también hubo respuesta a la nueva agenda de derechos, o sea, se generó una acción, si se quiere, reactiva, ¿no?, contra justamente la ley de interrupción voluntaria del embarazo y contra la ley trans, que recordarán que se dispararon pre-referéndum que por la vía corta, que tampoco fueron exitosos, porque no lograron ninguno de los dos, ni el 10% de las adhesiones. Entonces, ahí vemos una novedad, ¿no? Son otros actores que movieron los mecanismos de democracia directa sin éxito, pero que lo hicieron al fin. Y tal vez lo más novedoso en el periodo de gobierno del periodo de los gobiernos frente amplistas tiene que ver con la irrupción fuerte del movimiento ambientalista, que no es que no existiera previamente, sí que estaba allí, pero recordarán todo lo que fue el tema de Aratirí, la campaña contra Aratirí, el nacimiento de la Asamblea Nacional Permanente, por los recursos, en fin. Ahí hubo una campaña muy fuerte que lo que vemos con estos colegas, y hay otros que han estudiado también esto y han llamado la atención sobre esta novedad, es que da la impresión que se trata ahí efectivamente de un movimiento social que interpela en conjunto a todo el sistema político partidario, que no diferencia, si lo vemos en la campaña de Aratirí es muy claro, no diferencia al proyecto de lo que ellos indican como un proyecto de desarrollo productivo dañino contra el medio ambiente, no diferencian entre plataformas de los distintos partidos. Y acá creo que hay una diferencia importante, porque si bien, como yo señalaba, los movimientos sociales tradicionales o incluso los más nuevos de la nueva agenda de derechos mantienen cierta independencia con el Frente Amplio, bueno, tienen una cercanía programática y entienden habitualmente de que no es lo mismo que gobierna el Frente Amplio que, por ejemplo, el nuevo gobierno de la coalición multicolor. Ahí tienen preferencias claras. Ahora, en el movimiento ambientalista, en el caso contra la Aratirí en particular, y en adelante bueno, si pensamos también en los debates con la ley de riego, por ejemplo, claro, es interesante ver cómo ahí las aguas se dividen y surge un movimiento, resurge un movimiento que ya existía, pero toma una tónica bastante crítica hacia todos los partidos por igual, diciendo, bueno, es lo mismo el modelo de desarrollo que tienen los partidos, sean de izquierda o de derecha. Eso es interesante porque también nos acerca un poquito a algunos debates
latinoamericanas, ¿no? Porque los debates entre extractivismo y no extractivismo, extractivismo y buen vivir, son cuestiones que estaban alejadas tal vez del pensamiento, de las cosas que estábamos trabajando en Uruguay, y este movimiento parece acercarse a esa dinámica. Y después, para terminar la respuesta más a lo que me planteaban, bueno, ahora estamos en una nueva alternancia política, y esto es bien interesante, porque ahora vuelve la derecha al gobierno con la coalición multicolor, y esto implica de vuelta un rearmado, ¿no?, de la ficha. Se me había pasado otra novedad que es muy importante, ¿no?, el surgimiento de un solo Uruguay durante el tercer gobierno del Frente Amplio. También un movimiento social, si se quiere, novedoso para nuestro país, porque son actores que tradicionalmente, los que estaban nucleados allí, utilizaban formas de participación o de presión política que iba por otros canales que no son los de la calle, por ejemplo, o la calle o el campo en este caso, ¿no? Las reuniones masivas al aire libre, si se quiere. Uh-huh. Entonces, volviendo ahora a la alternancia política, al contexto actual, bueno, cabe preguntarse si vamos a volver a la dinámica previa a 2005. Pareciera, por lo que refiere ahora al referéndum contra la LUC, que hay, sí, evidentemente, dinámicas que se vuelven a poner en marcha, ¿no? Porque este proceso nos hace pensar a los que existían antes del 2005. Germán. Después nos resta preguntarnos qué va a pasar, por ejemplo, con un solo Uruguay, ¿no? Que si efectivamente va a mantener esta tónica de protesta en la calle, ya que ahora tiene un gobierno que buscó explícitamente poner algunas de sus demandas, ¿no?, como parte de su programa. Y también resta preguntarnos si el movimiento ambientalista, ahora que hay un gobierno de derecha, se va a acercar o no, o si el Frente Amplio se acerca al movimiento ambientalista, o se mantendrá esta lógica crítica de todo el sistema de partidos. Bien, te proponemos hacer una breve pausa para retomar algunos de los puntos que fuiste tratando. ¿Nos esperás? Claro que sí, gracias. Avanza la entrevista central de hoy en Mejor Hablar. Estamos en diálogo con el politólogo por la Universidad de la República, doctor en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador Germán Videgain. Estamos hablando, entre otras cosas, de las lógicas que hacen a los movimientos sociales en Uruguay, pero también en la charla surge el contraste con lo que ha pasado en otros países de América. Por ejemplo, en la relación entre gobiernos de la denominada ola progresista de hace algunos años y algunos movimientos sociales. Cuando te escuchaba recién, Germán, hablando de los cuestionamientos, sobre todo de sectores ambientalistas, a las políticas desarrolladas durante los gobiernos del Frente Amplio, me preguntaba cuánto incide en que esas voces, aún siendo notorias, no adquieran la fuerza que han tenido en otros países, la ausencia en la agenda pública, en la incidencia, en la discusión de pueblos originarios que hay en Uruguay, cosa que no pasa, por ejemplo, en Ecuador, donde pierde el candidato de Correa, entre otras cosas, cuestionado por sectores vinculados a los pueblos originarios que tenían casi que una candidatura propia en esas elecciones, que estuvo a punto de meterse en el balotaje. ¿Qué importancia le das en la peculiaridad uruguaya, del caso uruguayo, a esa variable? Bien, Martín, ahí déjame empezar con un punto que se desprende de tu pregunta y que hace en buena medida lo que estamos discutiendo, ¿no? Yo refrasearía la pregunta en términos de la ausencia de pueblos originarios con capacidad política, ¿no? Porque si uno estudia en la historia reciente uruguaya, hay colectivos, ¿no?, que se identifican como pueblos originarios y que están intentando justamente aparecer, ¿no?, de forma más clara en la agenda política y social uruguaya, por ejemplo, nucleados en la CONACHA, ¿no? Claro, yo aclaro que sé que existen las organizaciones, la CONACHA posiblemente sea la de referencia y la más notoria, pero hablaba justamente de su escasa, digamos, incidencia en la cuestión política. Exacto, por eso yo te decía, esto es solamente un refraseo, ¿no? La realidad es que efectivamente no tienen una presencia al día de hoy en el debate público uruguayo. De hecho, la mayoría de la población seguramente no conozca todavía su existencia. Entonces, hecho esta aclaración de que está este proceso hoy en día aconteciendo en nuestro país justamente, bueno, la realidad es que sí, esa peculiaridad uruguaya, ¿no?, de ser un país con inexistencia, si se quiere, de comunidades de pueblos originarios que vivan nucleados en espacios específicos, ¿no? Eso es algo que no se puede negar, no existen comunidades concretas
en espacios rurales, por ejemplo, que es lo que ha pasado en el resto del continente, porque la lucha por la defensa de ciertos recursos naturales justamente se ha estructurado de forma muy fuertemente territorial, y eso claramente en Uruguay no acontece, y yo creo que sí, que efectivamente es un factor muy importante a tener en cuenta, porque en América Latina es un hecho que los pueblos originarios, ¿no?, con inserción territorial, con comunidades y autoridades locales que se han opuesto a proyectos concretos, ¿no?, de explotación, por ejemplo, minera, pero también puede ser temas de hidroeléctricos, ¿no?, de explotación de recursos naturales en general. Bueno, esos son actores políticos de gran relevancia, y políticos y sociales, que dan cuenta de muchas resistencias a ese modelo, si se quiere, que han denominado este modelo extractivista. Entonces, acá creo que efectivamente el punto que vos ponés es clave, ¿no? En Uruguay estos actores no han sido quienes han liderado este tipo de resistencia, pero es importante señalar también que en esto de las novedades que el movimiento ambientalista ha tenido, hay un componente que se acerca un poco a las dinámicas de estas resistencias que se dan en el continente, porque justamente ha habido un fuerte componente territorial, ¿no? Por ejemplo, en Valentines, ¿no? Por ejemplo, cuando recordamos el caso del Puerto Aguas Profundas, ¿no?, su debate en Rocha con respecto a la posibilidad de que se emplazara en un lugar u otro, eso fue activando actores locales, territoriales, que de hecho generaron la Confederación de Pueblos Costeros, ¿no?, que son actores, pescadores, residentes, vecinos, que al ver una posible amenaza, ¿no?, en sus formas de vida, en su cotidianidad, en los impactos ambientales más generales, se activan, generan redes y se articulan. Y de hecho eso fue un proceso bien interesante que también hace la novedad de lo que fue la resistencia contra la tirí y después cómo siguió el movimiento ambientalista, de su carácter fuertemente descentralizado, ¿no?, su carácter también de coordinación de distintos territorios del país, ¿no?, porque uno podía ver actores que se estaban articulando desde Punta de Sayago a Rocha a Valentines, y con una búsqueda incluso, y esto es bien interesante también, explícita por evitar la capital, ¿no?, como epicentro del acontecer social y político, ¿no? Entonces, más allá de que teníamos las marchas, ¿no?, por los bienes y los recursos en Montevideo, por ejemplo, surge un actor relevante, que es la Asamblea Nacional Permanente, que hablábamos hace un ratito, que explícitamente buscó hacer sus reuniones de forma itinerante y muchas veces, y la mayoría de las veces, y tendría que chequear si no todas, porque no recuerdo Montevideo, pero la mayoría de las veces en el interior del país, ¿no? Entonces, este punto que vos señalabas, Martín, sobre la inexistencia de pueblos originarios con gran peso político, si se quiere, o social en Uruguay, es claro un tema importante, pero la propia dinámica de los conflictos ambientales hace que se activen, independientemente, ¿no?, de que existan estas comunidades o no, actores territoriales y que se generen algunas formas de organización peculiares. Y a esto le agregamos, ¿no?, que estamos en el contexto de la globalización y que los actores sociales también acceden a los debates que se dan en otros espacios. Entonces, más allá de que no tengamos estos pueblos originarios en Uruguay activados políticamente, con capacidad de incidencia, con comunidades vibrantes, si se quiere, el trabajo que sí ha existido en los países de la región es conocido por quienes empiezan a interesar por estos temas, porque basta ir a internet y empezar a googlear minas, cielo abierto, y van uno a encontrar una serie de conflictos, una serie de actores articulados sobre ellos, y esto cuando nosotros en otro proyecto hacíamos entrevistas con actores locales uruguayos, lo identificábamos, ¿no?, la capacidad de acumular conocimiento en base a experiencias de otras regiones. A esto también hay que agregarle, ¿no?, obviamente, más allá de las reacciones puntuales, locales, territoriales que se dan de forma espontánea, la acción que viene de mucho antes de organizaciones preocupadas por los temas medioambientales en Uruguay, ¿no? Entonces esto, en realidad, cuando se dan conflictos de esta naturaleza, genera confluencia de actores muy diversos. Gaby, para finalizar, Germán, te iba a cambiar el nombre. El feminismo también ha tomado impulso, visibilidad, ¿no?, la última década y pico, y ahí hay un entretejido bastante interesante. También hay organizaciones que se reivindican de forma más autónoma, ¿no?, de los poderes políticos,
de las demandas hacia el Estado. ¿Cómo has visto la incidencia de los feminismos en todas las transformaciones sociales de los últimos tiempos? Bien, ni que hablar que hay un fortalecimiento o que estamos en un momento de gran importancia. Cuando digo gran importancia no es que no la tuviera antes, ¿no? Digo que se vuelve casi imposible hoy en día para cualquier persona no tener en cuenta las demandas y reivindicaciones del feminismo. Y eso yo lo saludo como una cosa muy positiva, pero también da cuenta de que en otros contextos esto no era así, ¿no? Entonces, acá de vuelta, y esto está estudiado por muchas colegas en particular que han trabajado mucho sobre el tema. Bueno, los feminismos existen de larga data, ¿no? Conocemos varias olas de feminismo. En Uruguay, desde, por ejemplo, si vamos a la historia más reciente, ¿no? Desde la lucha contra la dictadura y el retorno a la democracia, existe el feminismo actuando, ¿no? Y problematizando las situaciones de discriminación que viven las mujeres en nuestras sociedades, pero es verdad que ahora estamos como en un momento donde hay una activación y yo no sé si llamarlo generacional, ¿no? Pero hay una activación muy potente, ¿no? Que se expresa claramente en las marchas del 8M y su masividad, ¿no? Ahí uno tiene un indicador, ¿no? De esto que tú señalabas. Acá claramente hay un proceso diferencial que está aconteciendo. Y hay una activación de nuevos actores que se integran al movimiento y, como pasa con cualquier movimiento social, parte de su definición refiere a su diversidad, ¿no? Entonces, esto es bien importante tener en cuenta, porque claro, en la medida que uno se mete a analizar un movimiento en particular, siempre va a encontrar, es lo más probable, lógicas de acción distintas, lógicas de articulación diferentes y a veces demandas más o menos radicales o más o menos orientadas a, por ejemplo, esto que yo señalaba, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hay un gobierno aliado? ¿Aprovechamos esa puerta y ocupamos los lugares institucionales o nos mantenemos fuera? Esto yo lo señalaba como un típico desafío, ¿no? Que enfrentan los movimientos en todas partes. Y ni que hablar que, si voy al caso concreto que vos te señalás, hay miradas distintas, por ejemplo, de cómo articularse con respecto a los actores políticos. Entonces, claramente no es lo mismo la intersocial feminista que la coordinadora de feminismos, ¿no? Y si vamos al caso del referéndum de la LUC, bueno, había un feminismo, el de la intersocial, comprometido con la campaña, ¿no? De la derogación de los 135 artículos. Había otros colectivos feministas, ¿no? Que estaban con la campaña de ir contra toda la LUC. Entonces ahí vemos estas distintas sensibilidades, ¿no? Que dan cuenta, en realidad, de que estamos en un momento justamente de mucha activación y de mucha participación. Entonces, bien, efectivamente creo que sí, que como vos señalás, es un momento de fuerte movilización, de fuerte participación y de fuerte impronta en la realidad uruguaya. Germán Videgain, doctor en Ciencia Política, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.